Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos haciendo una nueva emisión de ¿Qué parte no entendiste? Hoy miércoles 9 de octubre y haciéndole el aguante a Mabelita, un abrazo enorme, Mabelita. Bueno, pasaron las PASO y creo que a medida que pasan los días hay muchas más cosas que analizar, sobre lo que pasó en todos los frentes. Fueron unas elecciones muy extrañas, muy complicadas, con niveles de agresividad en todos los frentes como nunca antes se había visto, con una cantidad enorme de listas de candidatos, candidatas, imposibles de poder identificar al momento de votar en una pantallita, ¿no? de un monitor. Así que hay muchísimo para hablar de eso. Hoy vamos a estar con ya la candidata a diputada provincial Cristina Fofani en un ratito y con la candidata a vicegobernadora por el FIT, Partido Obrero, Lista Unidad, Gabriela Serrano. Y luego vamos a tener el panel de todos los miércoles en el espacio La Otra Voz TV. Nos va a acompañar María Elena Sánchez Elía, que es del Frente de Jubilados. Va a estar el doctor Eduardo López, quien fue, creo, el primero que publicó un documento acerca de... yo no sé si habla directamente sobre fraude, o la asocia al fraude, al uso del voto electrónico, pero al menos manifiesta un gran rechazo, como hemos escuchado a varios y varias dirigentes, candidatos y candidatas sobre este sistema que no termina de convencer. Bueno, y yéndonos de la cuestión local, tenemos que hablar, no lo vamos a hablar específicamente, pero al menos quiero mencionarlo en esta apertura, sobre la situación que está pasando en Ecuador, y no solo en Ecuador, porque en realidad tiene que ver con todo lo que está pasando en Argentina también. Ecuador hoy nos está dando el ejemplo de la insurrección popular, de un pueblo que sin dirigentes a la cabeza se ha levantado en contra de las políticas del ajuste, del FMI, de los tarifazos, de la pérdida de derechos, exactamente la misma receta que ha querido instalar Lenín Moreno en Ecuador, como lo está haciendo Macri aquí. Y no es solo Ecuador. Hay que pensar en Colombia, que está viviendo una crisis humanitaria de la que los medios hegemónicos hablan poco y nada. Hablan de lo que pasa en Venezuela, pero no hablan de lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, lo que está pasando en Haití, que también es espantoso. Ahí no va a ir, por supuesto, eso no le va a interesar a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Alemania, ni nada, porque Haití lo único que tiene es pobreza. No tiene petróleo, no tiene recursos naturales, entonces a nadie le interesa lo que pasa en Haití. Y están viviendo una situación muy, muy grave con toda la población en la calle también. Lo que ha pasado en Perú con este golpe prácticamente de Estado. Entonces, creo que se va a poder de muchas maneras tratar de analizar y de, unir de alguna manera o de todas lo que está pasando en esos países latinoamericanos, porque también ocurre en Brasil y también nos cuentan que hay marchas multitudinarias por todo lo que está pasando, por todas las, los derechos que está quitando Bolsonaro, por toda esa barbaridad que ocurrió en el Amazonas y por la cual Bolsonaro no movió un dedo. Tenemos que decir que aquí el Parque Nacional Iguazú también se está incendiando y Macri no mandó aviones hidrantes porque la idea es que se quemen esto del incendio, que no sabemos cómo ha pasado, de alguna manera le facilita la tarea a Macri
porque Macri pretende construir ahí grandes y lujosos barrios privados. Entonces, digo, tenemos mucho de qué hablar, mucho sobre lo que reflexionar y además tratar de unir siempre, de mirar el contexto general. Lo que pasa en Argentina no es lo que está pasando en una isla, está pasando en toda América Latina. Así que pongamos atención a eso. Bueno, nos vamos a un pequeño cortecito y ya venimos con las primeras invitadas. Bueno, como te dijimos antes de ir al corte, estamos con nuestras primeras invitadas. Hoy ya podemos hablar de candidaturas, de candidatas, mejor dicho, no candidaturas. Candidatas, ellas son Cristina Fofani, consagrada candidata a diputada provincial por el FIT, Partido Obrero, Lista Unidad, y Gabriela Serrano, también consagrada candidata a vicegobernadora por el FIT, Partido Obrero, Lista Unidad. Muy buenas tardes, mujeres, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, imagino que ahora un poco más relajadas, después de los resultados del día domingo. Sí, y además contentas porque, bueno, vamos a una batalla muy importante contra los candidatos del ajuste, sí, los candidatos de la miseria estructural, sí, que tiene Salta. Y bueno, vamos con una lista que representa, la lista del FIT es la única lista de izquierda en la provincia y que representa el reclamo de ruptura con el Fondo Monetario y que en esa enorme masa de recursos sirva para recuperar nuestra provincia. La misma posición política que venimos desenvolviendo en todo el país. Así que va a ser una interesante campaña porque se va, sí, a clarificar entre los candidatos que son un solo bloque del ajuste y los candidatos del FIT. Así es, eso estaba pensando cuando venía para acá. En realidad todos los candidatos que quedan, bueno, excepto ustedes, son candidatos de la derecha. Así es. Entonces, sí, sí, no hay mucho por elegir. Sí, sí, además nosotros estamos contentos además porque ganamos la interna del Frente de Izquierda, que nuestra lista es la que se referencia a nivel nacional con el Frente de Izquierda Unidad. Sí. Por eso, previo a la veda, bueno, Nicolás del Caño y Romina del Pla saludaron, ¿no?, la lista Unidad de Salta. Sí. Y bueno, vamos con una lista muy fuerte, tenemos que terminar todavía de armar con los otros partidos la composición, pero la lista la encabeza en la categoría de concejales nuestra compañera Jorgelina Franco, que es una dirigente, sí, sí, barrial, muy reconocida. La tuvimos acá, sí, sí. Militante del Polo Obrero. José Cruz, que también compañero del barrio Limache, también muy destacado, que José Cruz empezó su militancia con el Partido Obrero cuando aquella vez batallamos contra el impuestazo de ISA, ¿no?, que en su barrio había causado una conmoción, ¿no?, por lo grande que era. Y bueno, pero al margen de, bueno, además, digamos, de todo lo que tenemos como nuestras candidaturas y lo que expresan, vamos a una lucha política muy intensa, ¿no?, porque esto que está pasando en Ecuador, sí, es la muestra de lo que está haciendo el FMI con los países latinoamericanos. En Perú no solamente es una crisis política golpista como de la ninguna que hay manera, ahora, sino también que tiene este componente. Y la Argentina está en una situación muy difícil. El propio Fondo Monetario ya está planteando que no va a resultar un acuerdo del tipo que se hizo en Uruguay. Sí, a la uruguaya. A la uruguaya, como dice, porque por más que se extiendan los plazos y lo que sea, Argentina no tiene para pagar ya. Estamos fundidos. No, absolutamente, además. Y la provincia también, ¿eh? Así es, han tenido que echar mano en estos días, una vez más, a los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, la plata de los y las jubiladas, para salvar a los banqueros. Exactamente, porque es
para seguir con la bicicleta financiera, porque no corta eso. Sí, que se va del país y que significa menos puestos de trabajo, menos reorganización de la economía y vamos a, bueno, esto digamos es el Titanic directamente. Ahora, ¿a qué atribuyen ustedes que un pueblo como Ecuador haya salido así de una manera tan masiva y sin dirigentes visibles a la cabeza? Que haya salido el campesinado, que hayan salido las comunidades originarias de manera masiva, marchando hacia Quito o a Guayaquil. Y aquí en la Argentina, que venimos padeciendo una política exactamente igual, impuesta por el FMI, de tarifazos, de quita de derechos, de baja de salarios, de desempleo, de ajuste, de represión, aquí no haya esa reacción así tan a ver, si querés decir, bueno, darle una palabra, tan coordinada, porque yo allá, a pesar de que no hay líderes, la veo como coordinada. Sí, masiva y masiva, espontánea. Exactamente. Sí. Pero bueno, aquí yo veo que siempre salen los médicos por acá, salen las comunidades originarias por allá, salen los docentes por allá, y eso no termina, digamos, de cerrar esta rebelión popular, esta rebelión civil que existe en Argentina también, pero de una manera totalmente. Así como... Sí. Bueno, lo que pasa es que en Ecuador han agotado la experiencia nacional y popular con Correa, ¿sí? Porque este presidente que está ahora, él era el sucesor de Correa. Sí. Supuestamente era el Scioli y nosotros siempre lo comparamos de esa manera. Y bueno, durante el gobierno de Correa también se fueron agravios muy grandes hacia las comunidades originarias. Hubo un agotamiento de esa política, acordó con el Fondo Monetario hasta en lo que tiene que ver con la política internacional. Por eso, el punto que era para acordar con el Fondo Monetario, que era lo entrega a Assange, ¿se acuerdan? Sí. Le entregó a Assange, acordó con el Fondo Monetario, pero un desastre, era terminar de golpear con las medidas de ajuste, el paquetazo, como le dicen allá. Ahora, ¿qué pasó acá en la Argentina? Acá en la Argentina están en desarrollo, que es lo que quiere tanto Fernández como Macri, pero sobre todo Fernández, que ya se da por descontado que va a ganar la presidencia, que es la del pacto social, que se viene armando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué acá no se da, digamos, una lucha de conjunto, siendo que todos los trabajadores reconocen la situación económica de su propio salario, de su propia familia? Bueno, porque hay un elemento de contención muy fuerte de las centrales sindicales. Sí, por eso también se están uniendo la CTA y la CGT. Sí. Entonces, por eso nosotros reclamamos un paro de 36 horas que vaya fortaleciendo a la clase obrera para responder ante las medidas de ajuste del Fondo Monetario. Y bueno, lo estamos batallando todavía con lo que queda de independencia, ¿no?, del movimiento obrero, con sus comisiones internas, todo. Porque acá las medidas económicas de Macri rompieron la economía, acá hubo un desguace. Sí, absolutamente. Por ahí nos dicen nosotros, bueno, pero la izquierda siempre plantea una cosa. No, el crédito es lo que hace andar en la economía capitalista. No estamos inventando nada. Ahora, él rompió las condiciones de crédito para que se puedan desarrollar tanto las grandes empresas como las pymes. Por eso cerraron tanto pymes como grandes. Claro, es decir, pero nos endeudó de una manera brutal, pero no para industrializar ni para generar empleo, sino todo lo contrario. Todo fue a parar al circuito financiero con estas consecuencias, porque exactamente bancos que hasta el día de hoy siguen cobrando sus famosas LELIQ de 3.000 millones, 5.000 millones por día, por día. Más con tasas del 85%. Los vencimientos de las LEVAC y bonos y títulos de deuda, que es una cosa monstruosa y que esto lo vamos a ver con mayor crudeza, me parece, hacia adelante. Las consecuencias. Sí, la primera que explotó fue la provincia de Chubut, que tiene salarios atrasados de los trabajadores estatales, y Salta lamentablemente va por un camino así, porque Urtubey nos deja una provincia endeudada, también muy pobre. Es donde más creció la pobreza del NOA, es en Salta. Le pasamos a Santiago del Estero, a Tucumán. Y también comprometido con una deuda, porque la mayor parte de la deuda en dólares que tiene nuestra provincia la tomó parado durante el tiempo del Brexit. Entonces
vamos a pagar con intereses altísimos y ya están diciendo que los aguinaldos no se podría pagar, porque habían comprado bonos de la deuda y se van a pagar para el año que viene. Entonces, y bueno, lo que fue también la firma, lo que significó y las consecuencias de la firma del pacto financiero, ¿no? El pacto fiscal. Esas son las consecuencias que lo que produjo fue la reducción del gasto público. Pero todos los gobernadores lo firmaron, incluyendo la gobernadora kirchnerista. Sí, sí. Entonces, el problema que para nosotros se nos plantea como el objetivo de este frente de izquierda y de los trabajadores es la superación del PJ como un obstáculo para el movimiento obrero desde hace más de 60 años. Y en ese cometido estamos, en una campaña electoral, pero después en la lucha cotidiana. Porque, por ejemplo, si los trabajadores tenemos que ir a enfrentar un pacto social como el que nos presenta Alberto Fernández para llevar a una recapitalización de la burguesía nacional y pagar la deuda al mismo tiempo, significa que los trabajadores vamos a tener que resignar los aumentos salariales que corresponden para recuperar el poder adquisitivo y vamos a tener que resignar incluso la asistencia social a una enorme cantidad de desocupados para que se incremente, digamos, la asistencia en función de planes sociales. Y esto, que significa lisa y llanamente el aumento salarial para asalariados, para jubilados y para los trabajadores desocupados, de ninguna manera lo podemos resignar, es decir, tenemos que superar a la burocracia de los sindicatos, tanto la de la CGT como la de la CTA, organizarnos en forma autónoma. Nosotros planteamos un congreso de bases de trabajadores independiente, digamos, con asambleas que discutan, deliberen una salida y voten un plan de lucha. Y en este sentido, la superación del PJ. Estamos planteando que va a ser un duro aprendizaje todos estos días posteriores, porque la clase obrera todavía le está poniendo ilusiones al PJ, particularmente bajo la forma del nacionalismo burgués, que es este nuevo armado que ha hecho Fernández. Pero sabemos que las condiciones internacionales, y esto que lo está demostrando Ecuador, van a ir quebrando todo este intento de pacto social de Fernández, y entonces nuestra política pensamos que se va a abrir camino. El tema que yo observo en Ecuador es que, bueno, como lo canta perfectamente bien Citarrosa, crece desde el pie, las revoluciones vienen siempre desde abajo, no desde arriba. Con una experiencia interesante. Por ahora, me parece que lo que está pasando en Ecuador está en un estadio de insurrección popular, desobediencia civil. Todavía no podemos hablar de revolución, pero si pasara a otro estadio, vemos que si se da una revolución lo dan las clases campesinas, los originarios, los obreros, que acá es muy complicado, porque acá tenemos una clase media, claro, que aspira a pero tiene límites. En general, digamos, que aspira a poder pasar a otro nivel económico, como quienes nos gobiernan, por ejemplo, nos desgobiernan. Claro, entonces pero se hace muy complicado, porque yo muy pocas veces vi en la calle gente de la clase media, profesional estoy hablando, ¿no? Que como que no sea APSADE, alguna gente de la UNSA, como lo pude ver en el 2001, odontólogos, abogados, qué sé yo, marchando con el Polo Obrero, con la CCC, con amas de casa, con gente originaria. Yo no lo volví a ver a eso, no lo volví a ver. Bueno, la semilla de una confluencia de ese tipo la estamos desarrollando. Hubo una reunión en Pilar hace unas semanas, convocada por el sindicato del SUBNA, que es del neumático, y en donde se llevó adelante una reunión de trabajadores ocupados y desocupados de gran envergadura, porque estuvieron las organizaciones piqueteras grandes, estaba el Polo Obrero, la Cuba de Cooperman, sindicatos muy grandes como el de Luz y Fuerza de Córdoba también, adhiriendo a esto, planteando de que acá tenemos que desarrollar muy fuertemente esta alternativa para enfrentar las medidas de ajuste del FMI, porque lo que apuntamos justamente es a eso, romper tanto la expectativa en que el voto lo va a solucionar, como dice Fernández, que vuelve a la casa. No, nosotros mismos tenemos que salir a las calles, tenemos que seguir luchando, y así, bueno, en todos los frentes, ¿no?, que estamos de lucha. Y acá en Salta, muy interesante el escenario.
porque en la última elección es como que Sáenz terminó capitalizando una situación similar a lo que pasó en Mendoza, digamos. El gobernador logró despegarse de Macri a tiempo, digamos, y no fue arrastrado porque Sáenz tenía fotos de todo, tenía es con macrista. Macri. Sí, ahora macrista. está volviendo a tratar de recuperar su identidad, su impronta peronista, se está acordando. Sí, hasta pero ganó durante con estos 4 años ni mencionó ser peronista. No. Entonces, digo, sí, él se despegó, tanto se despegó que mañana viene Macri y él no va a estar. Lo recibe Romero. Sí. Bueno, así pero ¿qué es lo que comienza ahora? Todo un periodo en donde se empiezan a beneficiar los negocios que se han desenvuelto durante su gobierno en el municipio. Ten en cuenta que si la hija de Romero gana en la municipalidad, se abren todos los negocios como Agrotécnica Fueguina, como Luzal, pero a niveles superlativos, porque son las familias que vienen del beneficio de estar asociadas a las contratistas del Estado. Entonces vienen a saquear nuevamente el Estado, tanto Betina Romero como el propio Sáenz a nivel provincial. Cuando Sáenz se presentó ya en los primeros días como candidato a gobernador, la primera visita que hizo fue al ingenio tabacal y se encontró con Rossi, el gerente. ¿Qué quiere decir? Que su principal interés es gobernar para todo el sector sojero, de la agroindustria, los agronegocios. Entonces, el primer problema que tenemos que sacar las conclusiones los trabajadores es cómo superamos una política que se presenta en un envoltorio populista, pero que en realidad nos lleva a una nueva sangría. Otra de las cosas que dijo es que en Salta hay no sé cuántos millones de hectáreas improductivas, dijo. Bueno, la idea será que va a arrasar y va a desmontar a lo loco para... Claro, y aumento de la frontera sojera, sin duda. Claro. No, y además esa es la posición de Juan Carlos Romero, el propio Sáenz. Sí, porque además, digo, excepto estas cosas, Sáenz no ha dicho absolutamente nada, porque es otro de los candidatos que se maneja con eslóganes. Salta tiene futuro, Salta... Bueno, pero explícame, ¿qué vas a hacer? Y también otra de las cosas que encubrió... ¿Cuál es el futuro? ¿En qué basás que tenemos futuro? ¿Y cuál es un programa de gobierno mínimo, por lo menos? No lo ha presentado. De esta miseria estructural. No lo ha presentado. ¿Quién está detrás de Sáenz? Claramente estos agronegocios, pero también todo el aparato y todos los negocios detrás de Urtubey. Urtubey está detrás de Sáenz. Ah, sí, claro. Si ya sabemos que si no hubiera sido por la ayuda que le dio Urtubey... Claro. Entonces vos tenés dos grandes aparatos, el aparato de Urtubey y de Juan Carlos Romero. Por lo tanto, lógicamente tenía que ganar este hombre porque tiene, digamos, toda la especulación de la burguesía local. Si acá lo que nos deja Urtubey y el propio Romero luego de 24 años de gobierno del PJ es esta miseria estructural, con Sáenz están tratando de encubrirlo, porque ellos son los responsables, si no tendrían que hacer rendición de cuentas. Bueno, mujeres, para ir cerrando, ¿ustedes creen que esos votos que fueron en la interna, que fueron a la otra fracción pública, pueden llegar a volver al Partido Obrero que hoy representan ustedes? Sí, consideramos que sí, porque tenemos una gran batalla por delante, los trabajadores... Pero se van a sentar a hablar, porque también ustedes tienen ese problema. Sí, sin ninguna duda. Seguro. Nosotros con todos estos compañeros tenemos una tarea en común. Ellos se han formado como nosotros en la lucha por la independencia de clase y por construir una dirección independiente de la clase obrera. Sí. Y ellos en este contexto de las elecciones, también como muchos trabajadores, como vos misma decías, saben que el Frente de Izquierda es el único frente, la única salida de los trabajadores para enfrentar todas las corrientes patronales que se van a presentar en las elecciones. Por lo tanto, es una tarea común con ellos. A ver, que tengo varios mensajes. Hola, están en lo correcto, eso queremos que nos digan cómo salimos adelante en la provincia y suerte al PO. No será alguna tía de ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por ahí había otro. Dice, eso de la clase media es algo que no existe. Al que trabaja en serio aquí en la Argentina lo tiene todo. Medio Bueno, la verdad es que no entiendo esto, ¿no? El que trabaja en serio en la Argentina lo tiene todo, porque no debes haber ido a ninguna de las fincas de grandes terratenientes aquí en la provincia a las que
quienes tienen precarizado a la mayoría de la mano de obra, que les pagan en cuotas, que no tienen ningún tipo de asistencia social. ¿Sabés cómo viven las empleadas domésticas también, que es otro de los sectores explotados en la provincia? Que les pagan 4.000, 5.000, 6.000 pesos y trabajan y se matan trabajando. Entonces me parece que es una mirada muy sesgada la tuya. Y además la clase media está muy golpeada. Un trabajador que hoy... Pero en el Estado nomás, Exacto. En la municipalidad y en el Gran Bur, Sí. hay sueldos de 7.000 pesos, Sí. no sé, a lo sumo 10.000 pesos, y encima tienen que hacer la facturita como monotributista. Bueno, Así el que promedio que paga este Estado provincial es de 25.000 pesos. Un trabajador estatal que gana 25.000 pesos no puede pagar facturas de luz de 4 o 5.000 pesos, como hoy está pagando la clase media. Y, digamos, se le va angostando el cuello de botella de su situación económica. Bueno, acá hay otro que dice, con el voto electrónico no se puede hacer trampa, en cambio con el voto papel sí, lo vamos a discutir después. Sí se puede, los chorros abstenerse, dice, bueno, está bien. Hay gente que sigue creyendo que quizás esta es la salida, digamos, que lo que nos han propuesto a lo largo de estos 4 años, endeudarnos, que subieran los índices de pobreza, de desempleo, con represión, con asesinatos, con endeudamiento feroz, no sé qué más. A mí se me dificulta pensar cómo es que hay tanta gente que no puede ver esto. Y que está tan a la vista. Y que no le llama la atención además la situación generalizada, porque antes era quizá un sector de trabajadores desocupados, que estaba al margen del consumo, pero ahora la situación es generalizada, es el trabajador asalariado el que es pobre, así es. Porque hoy para no ser pobre tenés que ganar más de 36.000 pesos. Y los jubilados y jubiladas. Y los jubilados, claro. Bueno. Así es que trabajador no lo ve. La situación del trabajador salteño es cada vez más precaria, las mujeres son de las más pobres también. Y bueno, por eso también, de paso el chivo, nos estamos yendo al Encuentro Nacional de la Mujer. En La Plata. En La Plata, con una delegación muy importante de compañeras del Polo Obrero. Que se hace este fin de semana. Se hace 12, 13 y 14. Claro, a la vuelta tenemos que volcar toda esta experiencia para seguir luchando en el marco de las elecciones y para después de las elecciones también. Bueno, se espera una asistencia récord de 100.000 mujeres aproximadamente. Sí. Y sí ha ido subiendo, porque en Rawson hubo 60.000, así que en La Plata es normal que Nosotras vamos alrededor de 3.000 compañeras del plenario de trabajadoras. Qué bueno. Y bueno, queremos... Bueno, chicas, mucha suerte y a la vuelta... espero que nos cuenten, porque va a ser muy discutido, ya que se está discutiendo el tema del cambio de nombre, del encuentro. Por primera vez van a ir mujeres motoqueras, con sus problemáticas, como mujeres motoqueras. Va a ser y vamos a ir con las compañeras trans, que siempre ha sido toda una pelea para que puedan ingresar, así es que va a ser importante. Bueno, les agradezco mucho, muy buen viaje, que la pasen muy bien y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte chiquitito y ya volvemos con el panel.